Lux Domini, queriendo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema tan polémico, tan cuestionado, y créanme que ha resultado para mí desconcertante hasta cierto punto, cómo varias personas, numerosas personas, simplifican mucho este tema, insinuando que sí hay una relación entre el voto de celibato formulado por los sacerdotes católicos al ordenarse y los casos de pederastía que se han dado recientemente. Y señalan que hay una relación entre una cosa y otra, es decir, que el hecho de que el sacerdote haga el voto de celibato y procure dentro de lo posible cumplirlo, ese hecho provoca estos casos de pederastía. Sobre esto vamos a mostrar a continuación algunas opiniones. Este sitio web, por ejemplo, publica un artículo titulado El celibato obligatorio y sus tristes consecuencias. ¿Y cuáles son estas tristes consecuencias? Pues el autor pone toda una colección de casos de pederastía. Esas son las tristes consecuencias del celibato para esta persona que quiere afirmar implícitamente que las consecuencias que el celibato provoca, esos abusos de niños, esos casos de pederastía, el celibato, porque él está directamente relacionándolo con la pederastía. Y es extraño, pero parte de lo que vamos a explicar tiene que ver con esto. ¿De veras es consecuencia del celibato la pederastía? Y estaba aparte, Pablo no era casado, ¿verdad? Que aparece otra contradicción, Pedro sí era casado, Pablo no, y ahora el Papa, los curas no se casan, terrible error, ¿verdad? Porque luego por eso andan rasguñando las paredes con los niños, pero... Ayer mismo, las víctimas del padre Maciel pedían ser recibidos por Ratzinger y a este momento no han sido recibidos. Siguen impunes esos crímenes, siguen impunes esos atropellos, porque es un despropósito plantearle celibato a gente que tiene la edad de ustedes. The kind of cruelty in Catholic education, the kind of child, let's not call it child abuse, it's child rape, the kind of child rape that went on systematically for so long. Let's imagine that we can overlook this and say it is nothing whatever to do with the structure and nature of the Catholic Church and the twisted, neurotic and hysterical way that its leaders are chosen. The celibacy, the nuns, the monks, the priesthood. This is not natural and normal, ladies and gentlemen, in 2009. It really isn't. I'm sorry. For me to be called a pervert by these extraordinarily sexually dysfunctional people, I don't think human history's ever had more. Son opiniones muy simplistas, como hemos podido ver. Inclusive sorprende escuchar a este señor Stephen Fry queriéndole enseñar a la iglesia cómo educar o qué pensar acerca del sexo en este caso. Realmente habría mucho más que decirle a estas personas, pero tengo que ser breve. Yo sostengo que en el tema del celibato y la pederastía podemos dar algo más que una opinión. Podemos dar una demostración. Me propongo probar mediante 3 vías que no hay relación entre el celibato sacerdotal y la pederastía. La primera vía. En otros sectores de la sociedad también se dan casos de pederastía. Personas que jamás han hecho voto de castidad, que jamás han intentado mantener celibato de ninguna manera, también llegan a ser pedófilos. Ahí tienen ustedes a maestros de escuela, a padres, tíos, padrastros, la mayoría de las cadenas y de las personas que producen y distribuyen pornografía infantil en internet, pues no son personas que hayan hecho votos sacerdotales dentro de la Iglesia Católica. Entonces creo que podemos llegar a una conclusión. Si hay personas fuera del ámbito sacerdotal católico que tienen la pedofilia, que la expresan en la pederastía, entonces no necesariamente el voto de castidad es el responsable de esta pederastía. Porque en estos otros criminales
debemos encontrar otras explicaciones al tema de la pederastia. La segunda vía. Miren, vamos a suponer que un sacerdote católico por alguna razón no puede mantener el celibato, le resulta imposible resistirse a la tentación, necesita tener relaciones sexuales. Supongamos un caso así. ¿Necesariamente ha de tenerlas con niños o niñas? No. Puede tener relaciones con adultos, existe la prostitución, existe la masturbación. Entonces, este sacerdote, si enfoca este deseo sexual específicamente a niños, trae consigo otro tipo de obsesión. No es ahí el celibato, es otra obsesión que por otro lado llega y lo impulsa a acercarse a los niños. Sí se han dado casos, por supuesto, de sacerdotes que no pudiendo mantener su voto de celibato, tienen relaciones pero con adultos. ¿Por qué? Porque el celibato, una vez más, no es la causa de la pederastia. Digan lo que digan estos propagandistas anticatólicos que estamos viendo, que ya hemos visto y que veremos. La tercera vía. Miren ustedes, la propaganda actual en contra de la Iglesia Católica trata de presentar las cosas de tal manera como que todos o la mayoría de sacerdotes son pederastas. La verdad es que no es así, y estas personas no muestran estadísticas serias al respecto. Miren, yo en cambio creo que la mayoría de los sacerdotes sí mantienen el voto de castidad. Pero supongamos que solo un sacerdote de todos los ordenados, y estoy hablando totalmente de manera hipotética, supongamos un solo sacerdote que mantuviera su voto de castidad, que se mantuviera célibe. Esto demostraría que el celibato no necesariamente provoca la pederastia, porque un sacerdote habría sido capaz de mantener firme su voto. Pero ahora resulta que no es uno solo, son muchos. Si muchos sacerdotes se mantienen fieles a su voto de castidad, si muchos sacerdotes se mantienen firmes en el celibato, pues esto demuestra que ese voto de celibato se puede sobrellevar. Es posible sobrellevarlo, es humanamente posible sobrellevarlo. Las personas que dicen que no es natural o que no es normal el celibato, les voy a decir, efectivamente no es ni normal ni natural. No es normal, es extraordinario. Y no es natural, es sobrenatural. Eso es verdaderamente lo que deben entender. Y si hay personas capaces de mantener el celibato, aunque no sea normal y aunque no sea natural, si es real, se dan estos casos de curas y de monjas que mantienen el voto de celibato. Estas personas no pueden negar esa realidad, existe. Y si existe entonces la persona humana capaz de sobrellevar el celibato, entonces no necesariamente va a provocar ni el deseo sexual, ni menos su expresión torcida a través de la pedofilia. Entonces, mediante estas tres vías se puede probar perfectamente que el celibato no provoca la pederastia. La pederastia hay que buscarla en otros lados, en otros traumas, en otras vivencias, en otras experiencias que los llevan a esta obsesión enfermiza, pero no en el celibato. También me gustaría aclarar aquí, antes de concluir, no estoy ni negando ni defendiendo los casos de sacerdotes pederastas, porque siempre que un católico habla de estos temas, ya vas a empezar tú a defenderlos, ¿no? No, ni niego los casos ni defiendo a estos sacerdotes. Yo lo he dicho públicamente, lo digo aquí ahora, si un sacerdote comete este tipo de delitos, civilmente debe pagarlos. Hay leyes que castigan estos delitos y es obligación de los sacerdotes hacerse responsables de sus actos, como cualquier ciudadano. Y también yo condeno, yo me opongo y con todas mis fuerzas a los casos de encubrimiento, que me parecen aún más graves que los de pederastia. Si un superior jerárquico encubre a un sacerdote, a mí me parece algo de lo más grave. Entonces ni niego esos casos ni los defiendo. Como católico y públicamente los condeno. Obviamente, también como católico voy a hablar y mucho de todos los casos de sacerdotes y obispos santos que ha habido y hay en la iglesia y de los que la propaganda anticatólica moderna no quiere hablar. También vamos a hablar de eso. Y por último me gustaría aclarar también, el celibato no es una imposición. Los que hacen el voto de celibato son adultos, conscientes, a quienes nadie les pone una pistola para que hagan el voto. Así que les digo, quienes no tengan este don de continencia, no hagan votos que no van a cumplir. Dios los bendiga y estamos con ustedes en otra ocasión.